este mensaje pueda llegar y abrir puertas para que otros conozcan de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, y orar en nuestro corazón por este mensaje para que llegue a lo más profundo de cada corazón. Que Dios nos bendiga. Amén. Muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes, hermanos, un feliz sábado para todos. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado un sábado más en esta tierra. Estamos contentos, estamos felices, aunque no están todos nuestros hermanos, pero nos sentimos contentos porque ellos están bien. Eso creemos que están bien. Y los que no están, pues que a través de la plataforma que estamos usando para transmitir, ellos nos están viendo. Ellos están viendo esta programación. Aunque está un poquito frío, tal vez eso fue la cuestión de que no llegaron muchos. Pero estamos bien, estamos felices y esperemos que el calor de nuestro Dios nos mantenga en este momento unidos, unidos. Estamos viviendo en un tiempo muy solemne en la cual nosotros como pueblo de Dios deberíamos estar preocupados. Y muy preocupados. Como decía el hermano Dionisio, ¿cuánto tiempo has caminado con Dios? ¿Lo conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes de bautizado 40 años, pero no has caminado con Él ni una semana? Estamos viviendo en esos tiempos que nos debe de preocupar nuestra familiaridad con Cristo Jesús. Porque sabemos que como pueblo hay un lugar donde Cristo Jesús está en este momento. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se llama este tiempo que estamos viviendo? Como pueblo adventista. ¿Alguien sabe? Estamos, exactamente, pero el nombre es que el momento de expiación. ¿Sí? Estamos viviendo ya en ese tiempo en la cual todas nuestras acciones están siendo anotadas en el libro de la vida o en el libro de la muerte. Por eso deberíamos estar preocupados para que nuestros nombres siempre estén escritos en el libro de la vida. Cuando una persona baja al descanso, un miembro de iglesia baja al descanso, y su vida no estuvo de acuerdo a como Dios quería, yo creo que sería una preocupación. Pero si vemos a un hermanito que siempre se destacó, siempre estuvo al pie, amonestando a su pueblo, y le llega el momento de que baje el descanso, esa persona, como siempre estuvo al tanto de todo lo que se hacía en la iglesia, todo lo que estaba pasando, estuvo viviendo una vida con Dios cerca de Él. Y por eso a veces vemos personas que bajan al descanso y decimos, bueno, gracias a Dios, era un buen cristiano. Era un buen cristiano. Y se fue con la plena seguridad de que Dios lo va a levantar. Para cada persona, según el momento que haya vivido, termina su momento de expiación.
porque es para vida o es para muerte. Muchos pueden decir, bueno, el tiempo de expiación Dios lo va a hacer, claro, pero a cada ser humano, conforme vayamos bajando al descanso, vamos dejando escrito en el libro de la vida nuestro nombre o lo vamos dejando escrito en el libro de la muerte, según nuestras acciones. Y quisiéramos hablar un poquito de esto. Como pueblo de Dios debemos de saber, debemos tener en cuenta cómo se hacía la expiación en el tiempo del pueblo de Israel. Y yo creo que cada uno de nosotros debe tener en cuenta y tener tan claro este momento, este tiempo que se vivió en el pueblo de Israel, porque es el mismo tiempo que vamos viviendo nosotros. ¿Cuántos creen que estamos viviendo el tiempo de expiación? ¿Cuándo empezó? 1844. Imagínense, hasta nuestros tiempos ya rebasamos los 100 años. Y muchos dicen, bueno, ya pasamos, Dios no ha venido. Pero cada momento que estamos pasando, hermanos, cada instante, cada hora, cada segundo, nos está acercando a la segunda venida de Cristo Jesús. A la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso deberíamos estar preocupados. ¿En dónde está escrito el nombre de nosotros? Quisiera que vayamos al libro de Levíticos, ahí que es el texto bíblico que estudiamos. Levíticos 16, 16. Y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Por qué se ensuciaba el santuario? ¿Por qué se ensuciaba? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de ¿qué? De los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión en el cual residen entre ellos en medio de sus impurezas. Así que mis hermanos, el pueblo de Israel, por su rebelión y por sus pecados, manchaba el santuario terrenal. Y el sacerdote tenía que hacer expiación una vez al año. Una vez al año. Pero en ese año ellos tenían sus sacrificios. Y venían, sacrificaban el cordero y depositaban ahí que sus pecados. Todos esos pecados quedaban en el santuario. Todos esos pecados quedaban en el santuario terrenal. Ahora, el Israel moderno, que es el pueblo de Dios hasta este tiempo, ¿cómo estamos manchando el santuario celestial? ¿El santuario celestial está sucio? ¿Qué dice? ¿El santuario celestial está sucio? Si no pecáramos, si nosotros no hiciéramos impureza ni nos rebeláramos contra Dios, el santuario celestial estuviera limpio. Pero como vamos caminando igual que el pueblo de Israel, ¿cuántos de nosotros no murmuramos como lo hizo Israel?
¿Cuántos de nosotros no nos apartamos de Dios y dejamos a nuestras mujeres y mujeres dejan a sus maridos y luego vienen de regreso a Dios? Y todos esos pecados, y no nada más eso, el robo, la lascivia, el hablar mal, el falso testimonio, todo eso, hermanos, ensucia el santuario celestial. Pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Si no fue Adán y Eva el que pecó. Vayamos un poquito afuera de este lugar. Vayamos allá por Turquía, donde estaba el Edén, más o menos por allá. Estuve estudiando parte. Y ahí están los 4 ríos de la cual hablaba, o habla Génesis, que regaban el Edén. Ahí están los 4 ríos. Y los dice por nombre: Gión, Pisón, Hiddekel y Éufrates. Ahí están los 4 ríos. Pero vamos al tiempo cuando Dios puso esa pareja ahí. Cuando Dios colocó a Adán y Eva, todo era armonía, todo era santidad. Hasta que un intruso que fue arrojado del cielo muchos años antes que se hiciera este mundo, muchos años antes que este mundo fuese puesto en existencia para la raza humana, no encontraron otro lugar los ángeles demoníacos ni su líder, porque los otros mundos que están llenos de santidad no le dieron oportunidad de que entraran, porque sabían que se habían rebelado contra la supremacía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Anduvieron buscando lugar hasta que encontraron este mundo. Este mundo no les pertenecía a Satanás ni al pecado. Pero tanto fue su insistencia de Satanás de querer arruinar a la pareja de Adán y Eva, que él mismo, escuchen bien, que él mismo tomó el liderazgo de hacer caer a esta persona. Él mismo fue, no mandó a nadie. Era una prueba para él, que si triunfaba, Dios lo podía perdonar. Pero fue más allá, mucho más allá, de que Dios no lo pudo perdonar más. Y eso es lo que pasó, por la cual nosotros tenemos que estar cuidándonos en este tiempo de las mismas acechanzas que hizo con la pareja que puso Dios en el Edén. Tenemos que estar cuidándonos. Y Dios nos manda a velar. Como pueblo de Dios nos manda a velar. Porque Él sigue con sus mismas estrategias para hacer caer al pueblo de Dios. Cuando la pareja cayó, Dios tuvo que llamar 2 corderitos. Porque con la ropa que ellos estaban vistiendo o con el traje que ellos estaban poniendo,
era algo que era perecedero. Las hojas de higuera, el pecado ya había entrado, las hojas de higuera se le iban a secar, se les iban a caer. Entonces Dios tuvo que llamar a 2 corderitos para que sirviese como expiación de su pecado y para que lo vistiese. Así que desde ese tiempo, hermanos, desde el Edén, el símbolo ya estaba, que era el cordero. En ese cordero ellos expusieron sus pecados. Y mismo Adán tuvo que degollar a ese corderito al cual él le puso nombre. Fue triste para Adán al ver la situación que estaban pasando. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Es por eso que nosotros como pueblo de Dios debemos estar. Ya no hacemos los sacrificios que se hacían antes. Ya no lo hacemos. Pero ¿por qué el pueblo dejó de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios dejó de hacer ese sacrificio? ¿Por qué? Porque hace 2000 años atrás, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a tomar el lugar de ese símbolo. Entonces nosotros ya no tenemos la necesidad de hacer sacrificios. Pero en el tiempo del pueblo de Israel dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío del vivo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos y la tierra a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. En el día de expiación, hermanos, en el pueblo de Israel se llevaban 2 machos cabríos. Uno se dejaba a la entrada del altar y el otro lo tomaban para sacrificios. Eran 2. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí era completa el ciclo anual de las ceremonias. Cada año se hacía esto, cada año. El día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos, como le acabo de mencionar, a la puerta del tabernáculo, y se echaba suerte sobre ellos, sobre los 2. La una suerte por Jehová y la otra suerte para quién era. ¿Se acuerdan el nombre? Azazel. ¿A quién representaba Azazel? A Satanás. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado de todo el pueblo. Y el sacerdote debía llevar la sangre más allá del velo y rociar sobre el propiciatorio, y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Todo lo que el pueblo de Israel, donde iba, esa impureza contaminaba el lugar. Podemos decir, así como está ahorita la pandemia, una persona que se ha contaminado con eso y lleva esa infección dentro de su cuerpo, donde quiera que va y toca, lo deja sucio, lo deja contaminado.
Así era el pecado en el pueblo de Israel, a donde llegaban. Y en aquel dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto, según Levítico 16, 21 y 22. Solo después de haberse alejado el macho cabrío, el pueblo se consideraba libre de la carga de sus pecados. Cuando ya ese macho cabrío era llevado al desierto y se dejaba vivo, ese macho cabrío moría en el desierto. Cuando ese macho cabrío era suelto, entonces el pueblo de Israel estaba libre ¿de qué? De sus pecados. Todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios, escuchen bien, todos los negocios se suspendían en ese día de expiación. Todos los negocios se suspendían. Toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis de su corazón. Todo eso hacía el pueblo de Israel mientras este servicio anual se enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. No crean que ellos llegaban y el sacerdote entraba y todo mundo a su negocio, todo mundo a hablar de lo que le pareciese. No, habían maestros que enseñaban por qué se estaba haciendo ese ritual. Así el pueblo de Dios ahora debe saber que mientras Cristo esté en el santuario celestial, nosotros debemos estarnos preparando. Mientras Él esté en el lugar santísimo, una vez cuando Él salga del lugar santísimo, no hay remisión de pecados. Se acaba todo. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado su sustituto en lugar del pecador. Escuchen bien lo que dice. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no había hecho completa la expiación por el pecado, solo había provisto un medio de virtud en el cual el pecado se transfería al santuario. Cuando todo pecador durante el año venía y ponía el cordero, solamente la sangre de ese cordero que trajo esa persona se transfería al lugar santísimo. Y ahí quedaban. La sangre lo agarraba el sacerdote y rociaba el propiciatorio, donde estaba la ley de Dios. Porque por la ley que estaba ahí, habíamos pecado. O había pecado el pueblo de Israel. Entonces esa sangre la llevaba al propiciatorio en el lugar santísimo. Eso es lo que hacía el sacerdote. Pero la sangre, dice, de la víctima, la sangre de ese cordero, no podíamos decir que limpiaba todo el pecado de ellos, sino hasta que se hiciera ¿qué? La expiación cada año. Así que nosotros, escúchenme bien, nosotros hermanos, nuestros pecados que van al lugar santísimo y son anotados, y aunque nosotros hayamos pedido perdón y Dios nos haya perdonado, nuestros pecados están escritos todavía. Están escritos. Pero estamos ¿qué? Perdonados. ¿Sí se entiende? Nuestros pecados están escritos, pero ya Dios nos ha perdonado. Pero ¿por qué Dios no ha borrado los pecados? ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, pero ¿por qué Dios no ha borrado los pecados? La pregunta es, ¿por qué Jesús no ha borrado los pecados que ya nos perdonó? Ahí está la diferencia. Todo juez, todo juez debe hacer un veredicto con lo que tiene escrito en su libro. Y cuando Dios se levante como juez, Jesús se levante como juez, ¿cómo él va a poder hacer un veredicto en contra de Satanás si no tiene algo que lo... ¿Sí? Satanás le va a decir, mira, o Dios le va a decir, estás condenado a muerte porque tú induciste a pecar al hermano Antonio o a mi hijo Antonio, pero él se arrepintió. Así era también los pecados del pueblo de Israel y los ponía en el otro macho cabrío vivo, todos los pecados del pueblo, y enviaba al macho cabrío al desierto. Y él cargaba con todos los pecados del pueblo. Allí es donde hacía expiación, limpieza. Todo eso sucio del santuario lo cargaba ese macho cabrío. Pero era la forma como Dios le dijo al pueblo que tenía que hacerlo. Recuerden que el santuario terrenal era una figura del celestial, era una copia del celestial. En ese tiempo todavía se necesitaba ¿qué? Sacerdotes. Porque era el que llevaba el pecado hacia el lugar santísimo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, termina todas esas fiestas. Terminan todo eso. Quedan muy apartados de eso. Pero ¿cómo? Es como si el pueblo de Israel, por tantos años haciendo esos ritos, y aquel hombre que muere en la cruz del Calvario, viene a decir que ya no lo hagamos. Para el pueblo de Israel le fue difícil entender lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario. Pero recuerden que la palabra de Dios nos dice que cuando el sacerdote estaba por sacrificar el cordero se desató y salió. Y el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo se hizo en dos, se rasgó por en medio. Cuando Cristo estaba muriendo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Se dan cuenta que ya no había necesidad de seguir con esos sacrificios, porque el sacrificio más grande lo estaba haciendo el Hijo de Dios. Ese sacrificio que se había promulgado en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando dijo que habían encontrado ¿qué? Alguien que los iba a liberar de su pecado. Así que mis hermanos, ese macho cabrío cargaba todos los pecados y se iba al desierto. En eso estábamos, ¿sí? Al ofrecer la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba sus culpas de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, pero quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. Cuando Cristo viene a nacer a esta tierra y empieza su ministerio, él ya sabía a lo que venía. Su padre le había encomendado algo y él tenía que cumplirlo. Por eso cuando estaba en el Getsemaní, pasando el momento de tortura más grande,
Él le dice a su padre, si es posible, ¿sí?, de no pasar esta copa, pero hágase conforme a tu voluntad. Si Jesús hubiese flaqueado en ese momento, la humanidad hubiese estado perdida por toda una eternidad. Pero por la gracia de Dios, Jesús venció el pecado, venció la muerte. Y es por eso que Él nos pide que nosotros también venzamos el pecado. Pero ¿cómo? ¿Nosotros cómo podemos vencer el pecado si a diario nos están acechando? Hermanos, hay momentos cuando las tentaciones son fuertes y duras para el hombre. Pero cuando tú te acuerdas de Dios, tienes el poder en tu mente de vencer cualquier tentación. Cualquier tentación. Si a veces pecamos, es porque nos gusta. ¿Sí? ¿Sabe por qué digo porque nos gusta? Porque dice que Satanás busca lo que a ti más te gusta para hacerte caer. A Eva le buscó lo más que le gustaba para poderse él meterse en ese animal y hacer caer a la persona. Hacer caer a Eva. En Adán no pudo encontrar nada. Adán era una persona que se dedicaba a estar hablando con Dios. Y por más que Satanás lo estuvo acechando, no pudo encontrar un espacio en su vida que lo hiciera caer. No pudo encontrar nada. En Eva lo encontró porque le gustó cómo él miraba a esa serpiente. Y a Eva le gustaba ver esa serpiente porque era como un bronce que al estirar sus alas destellaba rayos multicolores. Satanás hace lo mismo. A lo que a nosotros nos gusta, por ahí nos toca. ¿Acaso ustedes no sienten cuando dicen, hoy voy a hacer dieta? Empiezo la dieta. Empiezo a comer verduras, empiezo a comer ensaladas. Pero al ratito llega el esposo con un pan. Llega con un pedazo de bizcocho, de pastel, como le dice. Es tan dura la tentación porque todavía usted lo tiene aquí. Dice, voy a comer un pedacito nada más. ¿Venciste o te vencieron? Hermano, el pecado es igual. Y esos pecados son los que ensucian el santuario celestial. Esos son los pecados que ensucian el santuario celestial. El día de expiación, el sumo sacerdote, al llevarle una ofrenda con la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. En esta forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. La paga del pecado, ¿qué era? La muerte. Pero cuando estos llevaban su expiación, quedaban exonerados del pecado. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevándolo sobre sí la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponían las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y los confesaba. Él cargaba todos esos pecados, ese sacerdote, y salía con todo ese peso sobre su cuerpo y llegaba a la puerta del tabernáculo y ponía las manos sobre Azazel, sobre ese cordero o ese macho cabrío. Y ahí depositaba todos los pecados de todo el pueblo. Y así como el pueblo de Israel quedaba, ¿qué? Limpio de sus pecados. Tal era el servicio que se realizaba como figura y sombra
de las cosas celestiales, como le dije hace un momento. Esto era una figura aquí en la tierra de lo que Jesús iba a hacer en el santuario celestial. Por eso nosotros creemos que a estas alturas, desde que Cristo muere en la cruz del Calvario, no necesitamos un sacerdote para confesar nuestros pecados, porque usted y yo podemos ir directamente al trono de la gracia y encontrar el socorro que necesitamos. Esa era la ofrenda, exactamente. Esa era la ofrenda que se hacía en tiempos pasados con ese corderito que se sacrificaba. Ese era el símbolo para el pecador de traer ese cordero, depositar su fe de que al degollar ese cordero, sus pecados iban a ser perdonados. Pero el cordero pascual, ese cordero que se sacrificaba, vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros, nuestros pecados, se los confesáramos a ellos. Como hemos dicho, hermano, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le mostró en el monte. Este símbolo es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Los dos lugares santos eran la figura de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahí está Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué entonces es necesario que nosotros dejemos de pecar? ¿Por qué es necesario? Cuando yo no cometo un pecado durante una semana, por esa semana el santuario no lo ensucio. Por esa semana. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que estaba en el cielo, vio que allí ardían 7 lámparas de fuego y vio también a un ángel con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial y allí vio 7 lámparas de fuego ardiente y el altar de oro representado por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo según Apocalipsis 11:19 y vio el lugar santísimo detrás del velo interior y allí contempló el arca del testamento representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él, según Daniel 7:10. De aquel templo hecho, henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines y los guardianes resplandecientes se cubren su rostro para adorar al Rey de Reyes. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúan en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y su servicio. Cuando nosotros comprendamos lo que se hacía en el santuario terrenal, vamos a comprender lo que Dios está haciendo en el santuario celestial. Porque es lo mismo que hacía el sacerdote en el pueblo de Israel, es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros en el santuario celestial. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrendar su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario
la sangre del sacrificio en el lugar santo a favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo debería liberar al pecador arrepentido, escuchen bien lo que les dije hace un momento, de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, el símbolo de la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Los pecados quedaban ahí en el santuario. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Según Apocalipsis 20:12. Entonces, la virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente, serán borrados de los libros. Hasta entonces, escuchen bien, hasta entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo está la gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados. Estaba presentada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, que se realizaba en virtud de la sangre de la víctima por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Va a llegar el momento cuando la expiación final se va a hacer, porque Dios no se va a pasar todo el tiempo perdonando pecados. No se va a pasar todo el tiempo. Así como la expiación final, los pecados de los arrepentidos serán eliminados de los registros celestiales para no ser ya más recordados en el símbolo terrenal, eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. ¿Se acuerdan que decía que el corderito llevaba todos los pecados? Pero en el tiempo de la expiación de Cristo, cuando Cristo haga la expiación, la limpieza, todos esos pecados que mancharon el lugar santísimo, serán puestos en el verdadero Azazel, que es Satanás. A él se le van a poner todos los pecados de aquellos que confesaron y de los que estaban manchando el lugar santísimo. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo serán concluidas quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Eso va a ser en el final, cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Porque lo va a dejar andar por 1000 años solos en el desierto. ¿Se dan cuenta? Y esos 1000 años, el pueblo de Dios la pasará con su Creador. Esos 1000 años. Mientras Satanás buscará a quien engañar, no va a encontrar a nadie. A nadie. Así, en el servicio simbólico del ciclo anual del ministerio, se completaba la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará de todo pecado, según Profetas y Reyes, Patriarcas y Profetas, página 356. Se dan cuenta que al final de la historia,
Satanás es el que va a cargar con todos los pecados de aquellos que hayan confesado sus pecados. Mientras ellos esperaban que saliera el sacerdote del lugar santísimo, los maestros le empezaban a enseñar al pueblo, a recordar de que pronto vendría alguien que iba a tomar el lugar de ese cordero. Ellos le comentaban en el servicio del santuario terrenal, que como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectuaba en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio en el primer departamento. Dios mandó: no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando entre para hacer expiación dentro del santuario hasta que salgas. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento, pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el lugar santo, se inició el ministerio en el lugar santísimo. Cuando en el servicio simbólico, en el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida en el pecado, todos los israelitas que se arrepentían verdaderamente. Así también Cristo solo había terminado una parte de su obra como intercesor. Cuando Cristo terminó su obra en el santuario celestial, en el lugar santo, así como hacía el sacerdote en el lugar santo y pasaba al lugar santísimo, Jesús hizo lo mismo. Él pasó al lugar santísimo. Muchos no lo entienden de esta manera. Otros hermanos no lo entienden de esta manera porque no agarran la figura del santuario celestial como figura del santuario terrenal, como la figura del celestial. Debemos de estudiar lo que el pueblo israelí hacía en el santuario terrenal para comprender lo que Dios está haciendo, porque es una figura de lo celestial. Por eso muchos no lo entienden y muchos dicen: si Jesús ya nos perdonó, estamos perdonados. Y ahí es donde muchos se basan y podemos hacer lo que querramos. Es más, por eso Dios ya no tiene un día de adoración. Yo puedo adorar cualquier día. Si eso hubiese sido así, Dios no hubiese venido a morir en la cruz del Calvario. Pero su ley era tan estricta que no pudo ni salvar a su propio hijo, sino mandarlo como expiación para el hombre. Porque la ley requería la muerte del pecador. Así que, mis hermanos, si Dios en su ley no borró nada, al contrario, tuvo que venir a cumplir lo que la ley requería. Nosotros como seres humanos también nos dice que tenemos que cumplir lo que la ley de Dios requiere. Si nosotros no entendemos, como le digo, lo del santuario terrenal, no vamos a entender lo del santuario celestial. Y es por eso que Satanás se preocupa mucho por esto. Porque mientras nosotros como pueblo estemos cegados, Él está contento. Porque sabe Satanás que cuando nosotros estudiamos el santuario terrenal, sabemos lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Y así como el sacerdote salía del santuario terrenal, así Jesús va a salir también del santuario celestial. Pero si nosotros no sabemos esto, vamos a seguir viviendo y viviendo sin preocuparnos. Y cuando Cristo salga del santuario celestial, ni cuenta nos vamos a dar. Por eso Satanás le pone como una venda en los ojos de muchas otras organizaciones para que no comprendan lo que es el santuario terrenal, que es la figura que Dios mandó para que viesen lo que se iba a hacer cuando Cristo regresara al trono. Es algo que nosotros deberíamos estudiar concienzudamente. Yo lo estoy llevando de una manera
rápida para que podamos entender paso a paso lo poquito que he llegado a estudiar, pero ustedes lo pueden estudiar en sus casas y repásenlo. El pueblo de Israel como oficiaba en el santuario terrenal. Y yo creo que eso nos va a ayudar bastante a nosotros a comprender lo que nuestro Padre Celestial está haciendo en el cielo, lo que Él está haciendo en el lugar santísimo. Así que, mis hermanos, tenemos nosotros que prepararnos, tenemos que estudiar. Y nosotros hemos visto y testificado, dice Primera de Juan, que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Los ángeles de Dios fueron comisionados para que visitaran a la pareja caída y le informaran que aunque no podían conservar su santa condición ni su hogar edénico por causa de la transgresión de la ley de Dios, su caso no era totalmente desesperado. Se le informó que el Hijo de Dios, que había conversado con ellos en el Edén, se había sentido impulsado por la piedad en vista de su condición desesperada y que se había ofrecido voluntariamente para soportar el castigo que les correspondía y morir para que los seres humanos pudieran vivir por la fe en la expiación que Cristo proponía hacer por ellos. Él se preocupó por esta raza humana. Ahora, ¿qué hacemos nosotros por Él? Esa es la pregunta. Si Él se preocupó por mí, ¿qué estoy haciendo yo por Él? ¿Qué hago cada día, cada semana, cada mes, cada año? ¿No será que pasa un año y pasa otro y seguimos viviendo la misma situación de cada año? Pero si nosotros no estudiamos, ¿cómo le vamos a llevar el mensaje a otro? Debemos de prepararnos nosotros, porque va a llegar el momento cuando ya no vamos a sentir ni amor por la verdad. Ya no. Y un sábado que nos quedemos en casa, ya no va a ser difícil quedarnos el otro. El que tiene amor por Cristo Jesús, así como Él lo tuvo por nosotros, va a hacer lo imposible. Así como aquella mujer que tenía la necesidad de curarse y dijo, si tan solo tocara yo su manto, yo seré sana. Así que nosotros lo busquemos desesperadamente, así como el respirar para nosotros es vida, así lo buscáramos nosotros. Pero es cuestión de proponérnoslo. No es cuestión nomás de oír, sino de proponernos las cosas. Si esta semana hice algo que a Dios no le agrada, voy a proponerme la otra semana no hacerlo. Y la otra semana, hasta que Cristo se entronice en mi corazón y no pueda pecar más. Y no pueda pecar más. Porque cuando Satanás busca algo en tu corazón y tú tengas entronizado a Jesús, no va a poder entrar. No va a poder entrar. Hermano, nosotros debemos trabajar por eso. Y yo me incluyo porque yo también soy tan pecador como ustedes. Pero si queremos mantener el santuario celestial limpio, qué hermoso sería que toda la iglesia del camino a Cristo no pecara. No ensuciaríamos el lugar santísimo. Cuando Adán y Eva salieron, se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería el sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus condescendientes experimentaran el castigo de sus transgresiones, antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. Adán y Eva se arrepintieron al ver cuán estricta era la ley y cuán santa era la ley de Dios, que dijeron, mira, preferimos que mis descendientes
les caiga el castigo, pero que no baje Jesús. Sintieron ese remordimiento después de haber pecado. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta de que sus pecados eran de tal magnitud que aplicaban terribles consecuencias. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial que había caminado y conversado con él cuando gozaba de su santa inocencia, a quien los ángeles honraban y adoraban, fuera depuesto de su exaltada posición para morir por causa del pecado? No podía asimilar Adán lo que tenía que hacer aquel amigo que tuvo por muchos años en el Edén y que conversaban cara a cara y que le contaba todas sus historias. Y de aquel padre amante que llegaba y lo consolaba y le decía lo que tenían que hacer. ¿Cómo era posible que ese grande amigo tuviese que venir a morir por él? Era tan grande. A veces nosotros no entramos en la vida de Adán porque no se cuenta mucho, pero hay partes que dice que era agonía lo que él sufría. Era una agonía terrible lo que él sufría por haber pecado también junto con Eva. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que cuán exaltada era la ley de Dios, entonces ahí es cuando ellos prefirieron que su condescendencia mejor cargara con los pecados. Estimados hermanos, es terrible cuando nosotros pecamos. Es terrible cuando nosotros como líderes de este grupo cometemos algo que para Dios no es lícito. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha puesto aquí por algo. Dios nos ha llamado para guiar no a hombres ni mujeres, sino hijos que Él ama tanto. Hijos que Él quisiera que todos llegaran al arrepentimiento y que el líder no estuviese viviendo a la altura que Dios está pidiendo. Eso es más terrible para uno. Por eso le pedimos que oren por los líderes, oren por el pastor, oren por cada persona que se para aquí a predicar, porque son blancos de Satanás. El santuario celestial pronto se va a limpiar y Cristo vendrá por segunda vez. Entonces, todo lo que esté escrito en el libro de la vida, se oirán las palabras de aquel: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y los que vivimos, dice, los que quedamos, dice el apóstol Pablo, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntos nos elevaremos a encontrar a nuestro Rey que estará en las nubes suspendidos, en los aires. Y viajaremos con Él y viviremos con Él en su casa por 1000 años. Después de esos 1000 años nos vuelve a decir: hijos, vamos de nuevo a la tierra donde ustedes las van a habitar por toda la eternidad. Esta tierra va a ser limpia, va a ser purificada. Tristemente, les digo, hermanos, que no sé, yo no alcanzo a comprender todavía, pero dice que todas lágrimas se van a limpiar de nuestros ojos. Todas nuestras penas terminarán. Pero ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hermano? ¿Qué será de tu hermana si ellos no están ahí?
Va a ser triste. Porque todos nos vamos a conocer. Allá no es que tú te vas a poner una máscara y a ver quién eres. No, todos se van a conocer. Y hijos que fueron rebeldes se van a encontrar con sus madres allá en el cielo. ¿Pero cómo? Hijos que vivieron en las drogas, que pensaban esas madres cuando bajaron a la tumba que sus hijos estaban perdidos. Pero una oración de ellas que quedó hizo que Dios tocara su corazón y lo sacara del lago cenagoso de las drogas y del pecado. Esa madre se pondrá contenta. Pero aquellos que caminaron con nosotros, aquellos que dedicaron tiempo a este mensaje y naufragaron en la fe, va a ser triste para nosotros volverlos a ver, porque nunca más los vamos a ver. Por eso es tiempo, hermanos, de que hablemos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a los que nos rodean. Es triste ver a un hijo perdido. Y por toda la eternidad mucho más triste va a ser. Pongámonos a pensar, mientras Jesús está en el santuario celestial y hay oportunidad para que tu hijo o tu padre se arrepienta, ruega por él, pide por él, pero alejémonos del pecado para que Dios pueda hacer su obra y no estorbe nada de nuestra vida y Él pueda contestarnos nuestras peticiones. Jesús pronto va a salir de ese lugar santísimo y no va a haber vuelta atrás a que Él regrese a ese lugar. No, se pondrá su ropa de juez y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Según haya sido su obra, serán ellos ¿qué? Puestos en el lugar que le corresponden. Pero oremos por nuestras familias, oremos por nuestras esposas, por nuestro esposo, por vuestros hijos, por vuestros hermanos, por vuestros padres, aunque estén lejos, oren por ellos. Dios escuchará sus peticiones y Dios va a hacer su obra, esa extraña obra que nosotros no podemos comprender, esa operación, extraña operación. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda tocar la fibra más íntima de nuestros corazones y saber de que este mundo está por terminarse, de que este mundo está por concluir su existencia. Pero el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y la fe de Jesús vivirán por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pidiendo, porque eso sale cuando Dios toca nuestros corazones. Vamos a orar porque ella está pidiendo, por su nieto, que Dios haga su obra. Nosotros no podemos hacer nada, solamente podemos implorar a aquel que lo puede todo. Bueno, después de este interesante mensaje, vamos a concluir cantando el himno 169.
resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase nubes donde esté, cuando allá se pase nubes donde esté, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase nubes donde esté, cuando allá se pase nubes donde esté, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Ya se pase lista. ¿Escucharás tu nombre? Eso es personal. ¿Escucharás tu nombre? Yo creo que todos los que luchemos en esta vida por alcanzar ese ideal, escucharemos nuestro nombre. Vamos a orar por lo que nuestra hermana nos está pidiendo. ¿Cuántos aquí necesitan que este grupo ayude a su familia orando? ¿Cuántos tienen necesidades? Alcen su mano y díganle a Dios, yo necesito que este grupo. Y Dios va a ver este grupo y va a inclinar su oído y va a responder. Vamos a ir de rodillas y vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque todo lo que hiciste por nosotros fue tan grande para que nosotros no sufriéramos el dolor del pecado, para que nosotros no pudiésemos pagar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Padre Celestial, a veces somos renuentes, a veces te fallamos, pero te pedimos encarecidamente que desde hoy, Señor, tú puedas limpiar nuestros corazones, puedas vaciar nuestra vida, Señor, de todo lo malo y que puedas, Señor, entronizarte en nuestras vidas. Solamente así podemos luchar, solamente así podemos tener la oportunidad, Señor, de vencer contigo, estando en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, porque tenemos necesidades tan grandes que nosotros no las podemos solucionar, pero las ponemos en tus manos. Aquí hay una hermana que necesita, Señor, de ese gran poder para transformar la vida de sus familias. Y también mis hermanos aquí presentes tienen problemas y ellos no pueden solucionarlo. Solamente con tu poder se puede hacer. Pero confiamos, ponemos nuestra confianza y nuestra fe en ti, oh Dios, que vas a hacer retroceder de los malos caminos a nuestros hijos, a nuestros familiares y a todos aquellos quienes le hemos hablado. Va a ser terrible, Señor, las calamidades que vendrán. Por eso queremos que ellos puedan estar también seguros bajo tu amparo. Bendice al pastor también de este lugar. Que él pueda, Señor, cada día también consagrarse junto con nosotros. Padre amante,
Nada te cuesta a ti darnos lo que necesitamos, pero ayuda, como dijo aquel, ayuda nuestra incredulidad y pon fe en nuestras vidas. Padre Celestial, vamos a salir de este lugar, pero también te estoy pidiendo por aquellos que escucharán este mensaje, que puedan, Señor, ellos cambiar sus vidas, que ellos puedan también dejar que tú puedas entrar en sus corazones para vivir una vida, Señor, junto a ti y sin pecar. Gracias, Señor, por escucharnos. Te pedimos que tus santos ángeles nos sigan cuidando. Sabemos que tu presencia se va, pero tus santos ángeles quedarán con nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Para Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén, Señor. Amén.